Comienza diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará en risa y nuestra lengua de alabanzas. Dirá la gente entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Pero yo voy a predicar del versículo 5 y 6 nada más. Y allí voy a encontrar 7 reflexiones en esta mañana para aquel que siembra la semilla, que va predicando la palabra. Se acuerde que la serie que estoy predicando se llama Ganadores de Almas. Amén. Y aquel que va sembrando la semilla, el misionero que va predicando, el evangelista o el cristiano común que predica en las calles y alza su voz. Amén. Dice así el versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pueden sentarse. 2 textos hermosos, ¿verdad? Para los ganadores de almas. Textos preciosos que nos dan una seguridad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo tus gavillas. Qué versículo más espléndido este. Ha sido una inspiración para el obrero cristiano a través de todos los tiempos, estos versículos. Ahora, hace mucho tiempo que fue escrito. Fue el rey Ezequías el que escribió este salmo. El rey Ezequías. Hace 2 milenios y medio de años, más de 2500 años aproximadamente, fue escrito este salmo por el rey Ezequías. Y puede ser llamado un proverbio inspirado, pues es hermosísimo, un mensaje directo. Y ha encontrado entrada en la literatura general. Es citado frecuentemente con diversos propósitos. Es en realidad una profecía también, cumplida muchos tiempos en la historia de Israel, y espera pleno cumplimiento, un cumplimiento más grande en este tiempo futuro que estamos viviendo. De manera que fue una palabra directa, una profecía directa para el pueblo de Israel en su tiempo, y es una palabra directa para nosotros en este tiempo final. Les dije al principio que hay 7 hechos tocantes al obrero cristiano que deben ser notados al leer esta escritura, al leer este texto. Y el número 1 es su actividad. La actividad del cristiano, del obrero, del siervo y la sierva del Señor. Irá andando, o sea, no estará estancado, seguirá obrando, seguirá andando, irá. Dios tiene una obra para que todos la llevemos a cabo, de manera que no es tiempo de estar estancado, no es tiempo de permanecer sentado, sino que es tiempo de caminar, de ir a hacer el trabajo. No es tiempo de mantener nuestra boca cerrada, es tiempo de abrir nuestros labios y predicar la palabra de Dios. Felices, bienaventurados seremos si las tareas que ocupa nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y todo nuestro ser están designadas por Dios y para Dios. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén ocupados en el servicio del Señor. Las actividades a nivel local, amén, en las que participamos como iglesia, nos unen a nosotros como miembros, como compañeros, como amigos, como obreros del Señor, como miembros de la familia de Dios. Esto dice Efesios capítulo 2, versículo 19.
nos convertimos en conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y de manera que es bonito estar ocupado en la iglesia. Algunos adorando al Señor, tocando instrumentos, algunos otros predicando la palabra, algunos otros cocinando, algunos otros dando clase a los niños, algunos otros ocupados en las células los días martes, algunos otros participando de diferentes directivas en la iglesia. Eso nos une a nosotros como familia de Dios. Aleluya. Y Dios bendiga también a aquellos que se ocupan en trabajar, en arreglar la iglesia. Amén. Todos son importantes y eso nos une más. Además de unirnos, proporciona gozo y entretenimiento entre nosotros. Las actividades edifican el testimonio de cada uno de nosotros, fortalece a las familias y fomenta la unidad y el crecimiento personal. Nunca nos olvidaremos hasta que el Señor nos lleve a su presencia de las actividades que hicimos juntos dentro de la iglesia. Yo todavía me acuerdo cuando era un jovencito de 15, 16, 17 años. Era líder en mi iglesia, era presidente de jóvenes y a la vez era diácono de la iglesia siendo jovencito. Y nunca me olvidaré todas las actividades que hacíamos, que nos ayudó a crecer, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Todas las experiencias que pasamos con los hermanos, siempre lo llevo en mi corazón. Y pues Dios hizo grandes cosas en aquella pequeña iglesia. A muchos jóvenes salimos ahí para pastorear, yo les he contado, Dios nos sacó al ministerio. Y allí sigue bendecida esa pequeñita iglesia en un pequeño cantón. Imagínense, ya casi 40 años en el ministerio pastoral y no me olvido todas las experiencias que hemos pasado en todos esos años. Esas se van con nosotros, hermanos, hasta la eternidad. De manera que procuremos estar ocupados, dejar alguna huella dentro de la familia cristiana. Eso nos va a fortalecer y nos va a dar un sentimiento de pertenencia y apoyo mutuo, de amistad y de unidad. Principalmente cuando estamos jóvenes y hacemos el trabajo con personas de nuestra edad, eso se queda sembrado para siempre. En los tiempos de juventud, estar sirviendo al Señor dentro de la iglesia, eso es maravilloso. Hasta las cositas que uno hace que no son tan espirituales aparentemente, esas se quedan en el recuerdo. Por ejemplo, usando textos del libro de Cantares. En ese entonces no había celulares y nosotros nos sentábamos los varones a un lado y las mujeres al otro lado. Hay iglesias así, ¿verdad? Y los jóvenes en los tiempos de oración usábamos papelitos para escribir un texto del libro de Cantares para tirárselo a la muchacha al otro lado, debajo de la banca ahí, para que la muchacha lo agarrara y lo leyera. Son cosas que, pues, por supuesto, para enamorar a la muchacha, ¿verdad? Porque el libro de Cantares habla de amor y todo eso. Qué hermosa eres, paloma mía. ¿Verdad? Dice el libro de Cantares. Pero eso se queda en el corazón, es inolvidable, hermano. La relación dentro de la iglesia es bonita. Yo no sé por qué muchos jóvenes aún han crecido dentro de la iglesia y ya cuando crecen están esperando llegar a la adolescencia para irse de la iglesia a buscar basura allá en el mundo. Imagínense usted, hermano, a practicar vicios, hermanos, a hacer tantas cosas que lo van a llevar a la destrucción, cuando la vida dentro de la casa del Señor, cuando uno es joven, eso es precioso, hermano. Amén. Se lo digo yo porque pasé mi experiencia, mi juventud dentro de la iglesia. Y si volviera a nacer, escogería antes estar en la casa del Señor. No volvería a cometer ese error, porque yo me salí 2 años también cuando tenía 13 años, de 13 a 15 años. Me fui a buscar lo que no había perdido allá en el mundo. Pero gracias a Dios que luego recapacité y regresé al Señor. Pasé las aguas bautismales y comencé a servir al Señor desde ese momento. Ahora,
Ese trabajo en el Señor sirve, hermanos, para sentirnos parte. No necesitamos ir a buscar una pandilla afuera para sentirnos apreciados, para sentirnos amados, para sentirnos importantes, para sentirnos que somos necesarios. Aquí en la iglesia podemos unirnos con los jóvenes, hacer trabajo importante y sentirnos importantes. Y ese gozo de los santos, nada ni nadie lo puede proporcionar. Es un gozo diferente a tomar licor, a endrogarse. Es un gozo diferente a todo. Es un gozo diferente a andar en el baile. Fíjate que yo los años que me salí de la iglesia, era un jovencito, pero me gustaba andar en los bailes, en las parrandas, hermano. A esa temprana edad aprendí a tomar, aprendí a jugar, como dice la canción. Y aprendí a andar con unas pandillitas de gente pendenciera, peleonera, ¿verdad? Y mis padres eran cristianos y se veía feo. Y pues alguna vez yo llegué de una familia, después me contaban, ellos se convirtieron al Señor. Llegué a un baile y yo llegué tomado, 15 añitos tenía. Y recuerdo que se pagaba una moneda por cada pieza que uno bailaba. Bueno, los de antes te han de recordar, ¿verdad? Una moneda se daba y eso valía la pieza. También se podía pagar una cantidad de dinero por todo el baile, ¿verdad? Pero el que no quería pagar todo, que no bailaba tanto, pagaba por la pieza. Y ahí bailando, recuerdo que me iba a caer con toda la muchacha porque andaba mareado. Y dice la hermana Lucía, todavía está viva la hermana, Dios la bendiga. Y yo decía, y él que no es hijo de don Ernesto y de doña Carmencita, ellos en la iglesia ya cantándole al Señor, y miren el muchacho aquí, de verdad, tomado y aquí en el baile. Y ellos no eran cristianos, hermano, ellos organizaban los bailes. Después que se convirtió al Señor, la señora me contaba que ellos decían de esa forma. Gracias a Dios que solo malgasté 2 años de mi vida afuera. Regresé al Señor y comencé a servirle, y me di cuenta de que el gozo de los santos es mayor. Después venía de la iglesia por la noche con los demás jóvenes y estaban bailando en la casa del vecino, ahí hacían la fiesta, y desde la calle yo me quedaba viendo y decía, qué locura. Yo los veía solo dar vueltas así. Al son de la canción, y yo decía, qué locura la de uno, lo que uno sentía bonito. Me quedaba, porque uno comparaba, ¿verdad? El gozo de la iglesia con el gozo. Ese es el gozo de uno, hermano. Andar dando vueltas allí bailando, y ni podía bailar uno, sino que nomás daba vueltas ahí, ¿verdad? Como trompo. Y uno se gozaba, pero el gozo del Señor es más grande. Si hay algo hermoso es estar en la casa del Señor. Pero estar activos nos ayuda a sentir ese gozo, señores. Si hay algo bonito es estar ocupado en la viña del Señor. Después que me convertí, me andaba matando un sargento loco del ejército de allí, de mi pueblo, ¿verdad? Era tiempo de guerrilla. Y ese hombre, yo me entregué al Señor. Ese año no pude entrar a la universidad. Yo me gradué de high school y iba a estudiar ingeniería o administración de empresas en la capital. Y en la Universidad Nacional es que yo iba a ir, pero el ejército se la tomó, la Universidad Nacional. Y no pude entrar y me quedé 1 año sin trabajar en los materiales y sin estudiar. Entonces me dediqué a la iglesia todo ese año. Y recuerdo que estaba con los jóvenes haciendo un ayuno. Hacíamos varios ayunos. Y yo estaba dando una enseñanza. Ya el púlpito se le pone una rejita así, con una puertecita, ¿no? Y el lugar donde yo vivía, había muchos relajos que llegaban a molestar. Se emborrachaban solo por llegar a molestar allá en la iglesia. Como no había policía ni nada, pues ellos hacían relajo. Y ese día estábamos encerrados. Eran como las 11 de la mañana. Y alguien pegó 2 machetazos en la puerta de la iglesia. Nosotros le habíamos puesto una tranca, que era la llave más segura de nuestros tiempos, ¿verdad? Una tranca a la puerta. Y les dije a los jóvenes, no abran la puerta. Ha de ser algún travieso borracho que viene ahí a querer molestar. Y una muchacha me dijo,
son hombres uniformados y armados, hermanos. Son soldados. Yo le dije, pues entonces ábrala, porque de todas maneras la van a abrir. Y abrió la puerta y entró aquel hombre endiablado, hermano. Era un hombre conocido. Había sido comandante que le llamaban antes rurales del pueblo, ¿no? Y cuando vino la guerra le dieron grado a ellos de sargento, ¿verdad? Que se quedaran ahí y les mandaban soldados. Recuerdo que le habían mandado 10 soldados, un cabo y 10 soldados le habían mandado para que cuidaran el pueblo. Y este hombre era conocido de ahí y era contrario al evangelio. Ya habíamos oído récord que había picado los micrófonos y las bocinas de otras iglesias alrededor. Y llegó y como yo estaba en el púlpito dándole enseñanza, vino directo a mí y pegó con el machete así, enfrente mío, en el púlpito, hermano, así. Y quiso entrar para arriba donde estaba el púlpito. No pudo abrir la puertecita. Entonces me dijo que bajara yo. Entonces bajé yo y aquel hombre quería hacernos daño, pues era contrario a la iglesia. Él nos acusaba de que nosotros éramos guerrilleros y que le habíamos estado hablando de la bocina de la iglesia que poníamos en un árbol nosotros afuera también, hablándoles para el pueblo de que como guerrilleros y retándolos. De eso nos acusaba. Andaba bien borracho el hombre y entonces nos sacó y nos puso contra la pared de la iglesia a todos los jóvenes que estábamos ahí. Y pues como yo era el líder, recuerdo que salió, anduvo buscando en el púlpito a ver qué hallaba y como no halló nada, salió endiablado de adentro y cuando yo vi, pues me lanzó un filazo en el pecho, hermano. Yo estaba contra la pared, ¿verdad? Entonces la reacción, uno solo ve la sombra que viene para uno. Yo hice así y me cortó un poco la mano, pero me cruzó de lado a lado. Gracias a Dios que me dio de plan. Me quedó aquí en el pecho figurado el plan del machete. Pero ya habiendo hecho eso, pues nos encañonaba. Y uno ve el cañón de aquella cosa, hermano, así de grande, lo ve, ¿verdad? Creo que ya les habían dado M16, fusiles M16. Así ve el cañón, uno enfrente así, de uno, así lo ve de grande, ¿no? Entonces al principio uno siente que una experiencia tremenda, ¿no? Que como que baja algo helado para abajo del cuerpo y luego vuelve a subir. Y después me dio como coraje. Y aquel hombre me preguntaba, ya yo golpeado y nomás lo miraba a los ojos yo y le decía, el Señor te reprenda, diablo. Porque él me decía, mira, en la punta de este cañón está tu vida y te van a morir. Y yo no le contestaba, solo lo miraba a los ojos así. Y más se enojaba porque yo no le contestaba, le veía los ojos, ¿no? La intención de él era hacerlos daño. Y allí surgió algo, hermanos, nosotros ocupados en el Señor, ¿no? Surgió algo milagroso. Primero pasó un diácono de la iglesia, uno de los más santos que se consideraba así, de esos más espirituales, ¿no? Con una gallina en la mano que venía y nos vio topados a la pared. Yo ya cruzado el pecho de un planazo. Tú también eres de ellos, le dijeron al diácono. Y él dijo, no señores, yo vengo de comprar esta gallinita. Y a mí me dio risa cuando el diácono actuó así, ¿no? Y en la risa que me dio se enojaba más aquel diablo, hermano. Y allí surgió algo hermoso, fíjese. Yo orando, Señor, controla este diablo aquí, que nuestra vida no va a quedar en las manos. Yo sabía que nos mataba. En ese entonces el ejército mataba a quien le daba la gana. No, había una ley de excepción que ellos, no había ley para uno. Amén, un estado de excepción. Estábamos en guerra y ellos nomás caminaban a la gente y un ratito allí le pegaban 3 balazos, hacían lo que querían. No había defensa para el pueblo civil. Y recuerdo, hermanos, que surgió algo. El cabo era un jovencito, hermano. Llegó donde mí, me dijo, muchacho, ¿tú eres el líder? Sí, yo soy el líder de los jóvenes, no soy el pastor, pero soy el presidente de los jóvenes. Me dijo, yo sé lo que están haciendo. Me dijo, mi mamá es cristiana. Me dijo él, yo sé que ustedes están ayudando ahí. Me dijo, ¿sabe? Haz una cosa. Métanse para adentro de la iglesia y le ponen llave a la puerta y siguen haciendo lo que estaban haciendo. Él me decía, pasen para adentro. Y el sargento me decía, si te mueves, te trueno.
Entonces yo veía al sargento y con el cañón así grandote en mi frente, si un movimiento y te trueno. Y el cabo me decía, métanse para adentro. ¿Y a quién le hago caso? Decía yo, ¿verdad? Y este loco si me tira está borracho. Y por último dije, le voy a hacer caso al cabo. Cerré los ojos y me di vuelta así, vámonos muchachos para adentro. Y comencé a caminar. Y fíjense, hermano, que el cabo se ha puesto enfrente de nosotros así, a discutir con el sargento. Los que saben del ejército saben que el sargento tiene más autoridad que el cabo, ¿no? Y el cabo le decía, tú eres mi jefe, tú eres el sargento, le habían dado grado de sargento, pero yo mando a mis soldados. Lo habían mandado a él del cuartel como jefe de los soldaditos que habían llegado. Así es que te voy a reportar al cuartel, le decía. Te voy a reportar porque lo que estás haciendo no está bien. Y se quedaron alegando ahí. En eso aprovechaban de poner trancas y todo en la puerta, hermano. Pero fíjate que aquel hombre andaba tan endiablado que solo caminó una cuadra así. Y había un señor allí que era un poco enfermito. Nunca se quitaba la mochila daba sus cosas ahí en la mochila de la espalda. Y aquel le dijo, quítate esa mochila. Y como que no se la bajó el señor, le pegó 3 balazos ahí y lo mató. Pero lo que quiero decirle es que mi mamá, allá en los pueblos, en los cantones, rápido se corre la bulla por todo, hermano. Mi mamá estaba en la casa como a 2 kilómetros caminando. Bajó corriendo porque a ella le dijeron que a mí es que me habían matado, ¿verdad? Y pasó por donde estaba Lenchito, se llamaba, Giovanni, ¿no te acordamos? Chentillo Petaca le decíamos. Chentillo estaba muerto cuando ella pasó ahí y llegó corriendo de mí, me tocaba así. Y yo estaba en el altar hincado y decía, hombre, si esto es sufrir por el Señor, ya cuando lo van a matar a uno no se siente nada. Se siente un gozo tremendo, ¿verdad? Se le ha ido hasta el miedo a uno. Al principio se siente como que baja algo helado aquí, vuelve a subir en el cuerpo. Pero ya después uno agarra una confianza de que gozo siente uno. Porque claro, estamos sirviendo al Señor. Ahora, nunca sentí ese gozo cuando estuve expuesto a la muerte allá afuera por andar vagando. Pasé muchas en esos 2 añitos. Yo vivía en un lugar donde había mucha gente mala y yo andaba en la noche ahí, hermano, con mis amigos y muchas veces pasé peligro y no sentí ese gozo. Por eso yo les digo, hermano, el gozo en el Señor, y eso nunca se me va a olvidar, quedó como experiencia ahí dentro de mi corazón, que como Dios tiene cuidado de nosotros y el gozo que uno experimenta de servir al Señor. Entonces, irá andando, no se quede estático en la obra del Señor. Haga algo, hombre, hermano. Para algo ha de servir usted. Claro que sí. Por no decir para mucho puede servir usted. Dios quiere usarlo poderosamente. Y más que todo si es para predicar su palabra. Número 2. En este versículo podemos notar su desprendimiento. Irá andando. Él no volteará a ver ni a diestra ni a siniestra ni atrás, mucho menos como la mujer de Lot. No, irá andando. O sea, bien dispuesto a dejar las comodidades, el sillón, el programa favorito de televisión, el partido del mundial, a veces que se atraviesa, ¿verdad? Aleluya, se atraviesa el partido que uno quiere ver. Cabal en la hora de culto lo ponen, hermano. Si es que está en un equipo de fútbol, cabal la hora de culto usan para hacer el partido. ¿Cómo la ve usted? ¿Será casualidad? No, siempre se atraviesan esas cosas en la hora de culto, hombre. Y más si es la final del mundial. Un hermano, ha tocado aquí el día domingo a las 10 de la mañana la final del mundial. Y algunos hermanos bromeando me decían, ¿sabe cómo puede tener llena la iglesia en ese culto? Porque no va a venir la gente. Transmítalo por esas pantallas de la televisión, hombre. Y en lugar del culto transmite el partido y verá cómo se llena ahí la iglesia. Pero el que va andando, su desprendimiento, no le importan esas cosas. Hermano, él sabe que aunque muchas veces aún hayan dificultades en la vida, a veces el camino no es fácil.
A veces es difícil, hay luchas en el caminar cristiano, pero el obrero cristiano recuerda que no puede haber logros sin sufrimiento, sin dolor, sin dar nada a cambio. ¿Cómo vivir la virtud del desprendimiento? El valor del desprendimiento consiste en saber utilizar correctamente nuestros bienes y recursos, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, sin apegarnos a ellas, y si es necesario, para ponerlos al servicio del Señor. El dinero es un buen servidor, pero es mal amo, así dice el refrán. A veces las cosas materiales nos ahogan tanto buscando el dinero que ponemos a eso en número 1 y al servicio en el Señor en número 2. Pero el desprendimiento significa eso de ir andando, desprenderse de todas esas cosas. Porque ¿quién no quiere tener dinero, verdad? ¿Quién no necesita el dinero? Pero no olvide que el dinero es un buen servidor, pero es un mal amo. Puede en ocasiones despertar apegos. Pablo lo pone de esta manera: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el apego al dinero. El desprendimiento es el antídoto contra la fijación extrema a los bienes. Es el camino para librarse de dichas ataduras y vivir de forma plena y libre. Además nos aparta de la avaricia. Yo le aseguro que si ponemos a Dios en número 1, Dios cumplirá su promesa. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Esa es una promesa de Dios. Y yo creo que Dios la cumplirá si nosotros cumplimos con lo que Él nos pide. El desprendimiento ayuda al ser humano a superar el egoísmo, a salir de la esfera de cristal que ocasiona la indiferencia. Además es un valor que promete paz interior. Nos hace vivir en un estado apacible sin basar la propia felicidad en lo que se tiene o en lo que no se tiene. Uno no anda fijándose en esas cosas, sino que vive una paz y una bendición. Por ahí afuera hay canciones que aún los mundanos han hecho, donde dicen de que el rico no duerme bien, tiene problemas, anda pensando siempre en los taxes que va a pagar, en los impuestos, ¿verdad? Y anda cuidándose de que no lo vayan a secuestrar también, principalmente en nuestros países, ¿verdad? Tiene que pagar guardaespaldas para que lo protejan porque peligra que lo secuestren. Sin embargo, el pobre duerme, ¿verdad?, hasta de más. No quiere venir al culto, sino que duerme hasta de más, ¿verdad?, hasta de hora de culto. El mundo piensa así y hasta cierto punto tienen razón, ¿verdad? Aleluya. Ahora, eso no nos enseña a ser conformistas. Eso es lo que nos enseña a poner a Dios en primer lugar. No debemos ser conformistas. Dios también nos habla de eso. Debemos de trabajar con fe que Dios nos va a bendecir, pero sin olvidar que Dios es número 1 en nuestra vida. El valor del desprendimiento nos enseña a poner el corazón no en las cosas, sino que en las personas. No en las cosas, sino que en la obra del Señor. No en las cosas, sino que en su iglesia. Y nos ayuda a ver las penurias de otros. Provee en nosotros sensibilidad para reconocer que siempre habrá alguien con más carencias que nosotros. Si nosotros pensamos que estamos pobres, hay gente más pobre que nosotros, hermano. Si nosotros pensamos que no tenemos mucha comida, hay gente que tiene menos que nosotros. Podríamos decir que muchas veces nos convertimos en mal agradecidos, porque la verdad es que Dios nos ha bendecido a nosotros. Dios nos ha bendecido. A veces, después de estar tanto tiempo en un país como este, uno se da cuenta que va perdiendo la sensibilidad. Y basta con salir a Tijuana. Yo llevaba a mis hijos cuando estaban más chicos, jóvenes, adolescentes. Iba a un lugar donde dan dulces y galletas y todo eso y comida que lo dan, uno solo da una cuota y va ahí a un banco de comida. Y llenaba un minivancito, un minivan que tenía, la Toyota Privia que terminó con el hermano Elías. La llenaba, andaba toda chorreada de carro ya al final, ¿verdad? Pero la llenaba de cosas. Y me iba a Tijuana, hermano.
Porque uno solo llega allí a la entrada a Tijuana, ¿verdad? Y ve allí los edificios, las tiendas, el montón de farmacias y los restaurantes. Pero si uno camina yendo para el lado de Rosarito, pero por el lado dentro, no por aquí, por la carretera apagada, sino por las colonias que están ahí de Tijuana, usted va a ver la pobreza que hay. Los basureros que llama el hermano Soto, allí. Y allí los llevaba a los niños y andaba repartiendo a mis hijos chocolate a los niños, comida a la gente y ropita también a los niños ahí, para que aprendieran en realidad que la vida en nuestros países latinoamericanos no es tan parecida a esta aquí. Nuestros niños no viven igual. La primera vez que yo regresé a mi país fue a los 8 o 9 años de estar aquí. Y llevaba muchas cositas usadas, por supuesto. Y recuerdo que entré a la frontera de El Salvador, me fui por tierra. Y ahí habían unos niños, hermanos, que se me había olvidado que en mi país los niños andan trabajando. De la edad de 8, 9 años, 7 años, andan vendiendo chicles en la calle. Así son nuestros países. Y recuerdo que uno de ellos me dijo: yo trabajo para mantener a mis hermanitas y ayudarle a mi mamá. ¿Me puedes regalar esos zapatitos? Llevaba unos zapatitos de niña. Regalar esos zapatitos para mi hermanita. Y yo me la pasé solo llorando, hermano. Ya cuando llegué allá donde iba a mi casa ya no llevaba nada. Iba por tierra. Porque así es la vida. Ahora, cuando nosotros pensamos aquí, hermano, problemas con la gordura tenemos nosotros, hermano. ¿Cómo cuesta bajar de peso, verdad? Y es que después del culto a mí se me antoja un tibón steak de allí de State Brother Paso. Amén. Y ya me da hambre, ya la agarré de costumbre, hermano, de comerme ese tiboncito steak. Son como 3,000 calorías antes de acostarme. Y en lugar de bajar la panza, por más que quiero, allá a fuerza, hermano, los niños están delgados. Y si están panzocitos, es de lombrices. No crea que es de tibón steak, es de lombrices. Si acaso yo por darle creyendo a usted estoy como estoy. Porque hay un libro que dice que nosotros los predicadores tenemos que comer mucha proteína, o sea, mucha carne, que son buenas para echar fuera demonios y todo eso. Hay un libro así. Amén. Y el hermano me convenció, al hermano, ya no le voy a hacer caso. Para no estar así, ¿verdad? Lo cierto es que Dios nos ha bendecido, hermano. Amén. Dios nos ha bendecido. Seríamos ingratos si nos ponemos a renegar y a llorar. Más bien nosotros somos los que nos hemos olvidado de darle el primer lugar a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Desprendimiento. Se necesita desprendimiento. Si no, cuénteme a mí cuando comenzamos a pastorear. Mis niños todos pequeños. Y yo pensaba en mis niños. No, hombre, ¿cómo voy a mandar a mis hijos a la universidad? Era mi pensar. Si yo me dedico 100% a la iglesia, si yo quiero sacar a mis hijos adelante, que vayan a la universidad, que saquen una carrera, darles lo que ellos necesitan. Y Dios, hermano, Dios es bueno. Yo puedo testificarle. Recuerdo cuando mi hija Damari, yo no tenía nada de dinero y ella se graduó de la high school. Iba a pasar a estudiar, ella escogió estudiar aquí en Los Ángeles, en la Universidad de Los Ángeles. Y tenía que viajar en carro, porque yo no podía estar viniendo a dejar y venir a recoger a toda hora, ¿no? Entonces, ¿cómo le compro el carro a mi hijo? Recuerdo que un hermano que se fue de la iglesia, hermano, ganó un caso caso que tenía un complaint, había metido y ganó mucho dinero y se fue de la iglesia para otro estado. Recuerdo que llegó y me puso un dinero en la bolsa de la camisa. Me dijo: esto, hermano, no son diezmos para la iglesia, no son ofrendas para la iglesia, esto es para usted. Y yo me fui para la casa y pensé que eran $50, ¿verdad? Y cuando saqué el paquetito de billetes y los comencé a contar en la casa, eran $6,000 exactos que necesitaba para el carro de Damarita. Recuerdo que me la llevé allá, que allá iba yo a la línea de San Isidro. Allá había una venta de carros chocados, pero
Salvis, ¿verdad? Pero casi nuevo, lo reconstruía. Recuerdo que el carro de nuevecito lo agarré con 3,000 millas originales del motor, hermano. Lo habían chocado y lo restauraban, ¿verdad? Un Toyota Scion. Pero el de Damarita, fuimos con ella y allá le compramos un carrito que le duró. Cabal se le terminó, ni se le terminó, todavía servía cuando se graduó de la universidad con ese carrito, hermano. Y ayer, hermano Aina, lo chocó, que ¿me lo pagaste, hermano Aina? No me acuerdo si me lo pagaste, ahorita voy a comentar, acordarme. Sí, hermano, Dios se fue moviendo y se fue moviendo, y gracias a Dios todos mis hijos fueron a la universidad. Aleluya. Y uno se pone a pensar, darle primer lugar a este, pero yo quería dejar el ministerio, porque también conformista no he sido un poco ambicioso. Si yo les contara lo que he pasado. Una vez, ya siendo pastor, puse una carnicería, una tienda, una licor y carnicería puse. Y el que me la vendió todavía me dice: si usted no va a vender licor y tabaco, no va a ganar mucho, porque eso es lo que más se gana. Yo le decía: pero no puedo, yo soy pastor, voy a dejar de vender eso. Y tenía licencia el lugar para vender eso. Y me decía: no, hombre, mire, los dueños de tal cadena de supermercados son mormones y ellos venden allí. Eso es otra cosa, no deje de hacerlo. Y yo lo dejé de hacer, pues, porque no podía hacerlo. Luego, en los momentos de más clientela, era la hora de culto, hermano, donde tenía que predicar yo. Y tenía que cerrar el changarrito para venirme a la iglesia. Y después iba tristón. En lugar de ir gozoso de la iglesia, iba triste. Porque haciendo cuenta. Y los clientes otro día llegaban: hermano, como usted no estaba cerrado. No me decían hermano, ¿va? Mire, como usted no estaba, me fui para Liborio a comprar. Ya me fui para allá. Yo era cliente de aquí, la carnicería. Ay, aleluya. Fui a pedir consejo con un pastor anciano y me dijo: mire, hermano, yo sé que tú levantas esa tienda, me dijo, porque yo sé que tú eres emprendedor y que la levantas. Yo tenía un diácono, me dijo, que abrió así, un changarrito como tú, y me dijo, y la logró levantar esa tienda. Lo único que me dijo, lo único que perdió el diaconado, ahora creo que ni a la iglesia va, me dijo. ¿Para qué más consejos, verdad? Me fui pensando, yo, ¿qué trató de decirme este hombre? Quebré, la cerré. No es que estaba perdiendo, sino que no pude, no se compaginaba, y terminé cerrando el changarrito. A los niños míos les gustaba que los llevara al changarrito, porque se acababan un bote de chocolates así que tenía enfrente del mostrador yo para vender, y ahí estaban en la caja ellos comiendo chocolates todo el rato. Pero pues Dios siempre ha sido bueno, hermano. Siempre por la ambición de uno, porque uno quería tener cosas materiales, ¿verdad? Y luego el mismo pastor me dijo: si dinero quieres tener, no seas pastor de iglesia, me dijo. Mejor pone una troca a vender tacos allá en la esquina y vas a hacer dinero. Pero como pastor de iglesia tienes que quitarte esa mentalidad. Pero la mentalidad humana es así. El sueño americano le ponen a uno. Yo no sé todavía qué es el sueño americano, porque Dios me ha concedido ser ciudadano de los Estados Unidos, me ha dado casa, saqué a mis hijos adelante, y todavía no sé qué es ser el sueño americano, ¿verdad? Pero sí sé qué es el sueño de Dios, y el sueño de Dios es servirle, entregarle su vida a Dios, entregarle nuestro tiempo a Dios, y con eso uno debe sentirse gozoso. Como hablo yo, ¿verdad? Luego la sinceridad del siervo de Dios, ir andando y llorando. Hermano, a veces se derraman lágrimas sirviendo al Señor, sí, se derraman lágrimas. A veces se sufre, sí, pero el siervo y la sierva del Señor, dice allí, irá andando y llorando. Ahora esas lágrimas Dios lo ve. Ahora Dios quiere que seamos sinceros, hermano, que trabajemos a Dios
que le sirvamos a Dios con sinceridad. La Biblia dice en Romanos 12:9 que debemos de ser sinceros. El amor sea sin fingimiento, dice allí. Debe ser sincero, 2 Corintios 6:6. La fe también debe ser una fe sincera, 1 Timoteo 1:5. Amén. Una fe sincera, donde uno le sirva al Señor con todo el corazón, sinceramente, sin buscar ninguna cosa para nosotros. Creo que se tiró ya esto. Ya comienzo a sentir calorcito aquí arriba, se tira el aire acondicionado. Ahora, número 4. Lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos la palabra. Y esa semilla es poderosa, hermano. Es la palabra de Dios. Aparentemente uno ve que como que le predica el aire, decía Pablo, que no hace efecto, pero esa palabra no regresará vacía. Así lo dice Isaías, capítulo 55, versículo 10 al 12. Déjeme ver si me recuerdo de ese texto. Porque como la lluvia que desciende del cielo y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra, dice el Señor. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. Esa es la palabra de Dios. Y es una palabra dada por Dios mismo. Así es mi palabra. No regresará vacía. Y esa palabra que nosotros llevamos, ese mensaje, es poderoso. Donde quiera que estemos, debemos de hablar. Cuando hablemos palabra de Dios, algo sucederá. ¿No cree usted? Algo sucederá. O al fin y al cabo, si nos rechazan, no me rechazan a mí, sino que a la palabra que yo voy predicando. Y Dios se encargará de esa persona, de tratar con la persona.